Secretario de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia, don Santiago Sierra, ¿cómo me le va? Nacho, un saludo especial para ti y para toda la mesa. Un placer pues estar con ustedes acá y compartir los logros del Departamento de Antioquia en este cuatrenio. Diga, tan poquito tiempo, nos alargamos mucho en el inicio. ¿Estuvo usted hoy reunido con la ANI? ¿De qué hablaron? Estuvimos reunidos con la ANI, Nacho. Esto yo creo que son varias de las reuniones que vamos concluyendo ya de seguimiento, sobre todo a los compromisos que tiene la ANI con Antioquia en la materialización de 8 autopistas de cuarta generación que se vienen desarrollando en nuestro territorio. Pero hoy buscamos dos objetivos básicos. El primero es poder conciliar entre el concesionario y la ANI la apertura de la unidad funcional 2 de Pacífico 1. Ese es el corredor que comunica Magá con el intercambiador de Titiribí. Esto consideramos nosotros como gobierno departamental que es estratégico para la movilidad del suroeste. Miremos este comentario que nos hace Norman Correa. Soy Norman Correa y estoy con la comunidad del suroeste caminando la unidad funcional 2 de Pacífico 1. Esta es vía en doble calzada y justamente aquí empieza el bypass, es decir, el tramo a calzada sencilla, por el cual, que miren que está pavimentado y listo, no han querido entregar al funcionamiento al público la unidad funcional 2. Este tramo es lo que faltaría, porque el contrato dice que es a doble calzada, este tramo es el que faltaría para que quede ya suscrito y completo lo que se firmó en el contrato. Sin embargo, existe la figura de la entrega parcial y hay una discusión hoy entre la ANI y Pacífico 1 sobre esa entrega parcial, porque cuando entreguen tienen que pagar, pero hay una puja, digamos, entre jurídica y administrativa. Ahora, nos tienen a nosotros los usuarios andando por la vía de la troncal del Café de la Vieja, que es una vía del siglo pasado, y no nos dejan usar esta belleza de vía con viaductos, con túneles, con todo, que porque este tramo no está listo. Es inconcebible que esa pelea política que hoy tiene el presidente Petro con Antioquia, esa factura que nos están cobrando, la tengamos que pagar nosotros los antioqueños por no poder usar esta vía. O también es inconcebible que ese litigio económico entre el Grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento y el gobierno del presidente Petro lo tengamos que estar pagando nosotros. La plática está en el banco y la vía está lista. Y nosotros los usuarios pagando el peaje andando por la vía del siglo pasado. Es inconcebible. Pues secretario, yo también digo lo mismo, es inconcebible. Es que son 300 metros, creo que no llega a los 400. Y son varios kilómetros, no son ni 2 ni 3 kilómetros de ese tramo. Nos impactó mucho que el gerente de Pacífico 1 no haya querido aceptar nuestra invitación. Inicialmente sí, y ya después nos la mandamos para otro lado. ¿Qué hacer con este problema, hombre? ¿O será que es lo que dice? ¿Ya es falta de voluntad política? ¿Ya no quieren entregar las platas? ¿O qué es lo que pasa ahí? Nacho, así es. Nosotros como Departamento de Antioquia, lastimosamente en el modelo de las concesiones viales no tenemos gobernanza. ¿Qué quiere decir gobernanza? Es que el Departamento de Antioquia jurídicamente no tiene una relación entre el concesionario y el concedente, que en este caso es la ANI. Sin embargo, hoy pudimos llegar a unas conclusiones bastante importantes con la presidenta de la ANI y el gerente de Pacífico 1, y la primera de ellas es cómo se va a tasar la remuneración por esa unidad funcional 2 que tiene ese tramo interrumpido. Digamos que a la gente, quiere decir que ellos entregan ese tramo y el gobierno mismo les tiene que desembolsar un dinero que se comprometió desde el inicio del contrato, ¿así es? Así es. Entonces, en el modelo de concesiones, lo que va sucediendo es que a medida que el concesionario entrega unidades funcionales, el gobierno se las debe pagar. En este caso, esta unidad funcional está tasada más o menos en 700.000 millones de pesos. El acuerdo al que llegamos es que se le descuente todo el tramo que no queda funcional, y que por supuesto el concesionario reconoce en un proceso de transacción el bypass que va a hacer ahí o que ya hizo para que se transite en calzada sencilla en ese tramo, y que las condiciones contractuales del modelo de concesión se mantengan permanentes. Esperemos que la conclusión técnica sea avalada por los jurídicos y podamos llegar, ojalá, en la primera semana del mes de diciembre, ya con un concepto de la ANI de aval sobre el corredor. Sin embargo, pero la ANI dijo que sí. ¿O fue que se retractaron? Ambos acordamos ya esa solución. Sin embargo, mientras esto se materializa, lo que vamos a activar en conjunto con la ANI ya es el proceso de evaluación y recibo técnico de toda la unidad funcional. ¿Usted me deja pensar mal pensado? ¿O será que de pronto el dueño de esta concesión, como lo dijo nuestro
periodista en este momento, nuestro corresponsal, ¿será que es una presión? Porque ¿cuánta plata está haciendo falta para terminar desde Titirí para abajo ese otro tramo? ¿Cuánto les está haciendo falta después de todos los problemas geológicos que se encontraron? Nosotros, Nacho, hemos hecho varios cálculos como departamento de Antioquia, precisamente en esas reuniones de conciliación. Hemos estimado más o menos que a Pacífico 1 le faltan cerca de 1.2 billones de pesos para finalizar todo el corredor vial. Entonces de pronto con esto presiono, porque ya el gobierno dijo que no había más plata para las concesiones en Antioquia, entonces si no entrego esto de pronto presiono. No sé, estoy pensando mal pensado. Yo creo, Nacho, que la condición precisamente de reconocimiento que en este momento está buscando o que se va a hacer para la concesión es para cubrir los recursos invertidos en la unidad funcional 2. Claro. El tema de la Sinifaná, el tema de Primavera, el tema del peaje de Amagá y el tema de los 3.2 kilómetros que están en calzada sencilla son otro cuento y otra discusión totalmente aparte. Eso ya no lo vimos, ¿sí o no? Esos 3 kilómetros que se quedaron sin doliente, eso no es muy difícil. Que están concesionados, tienen doliente, pero el responsable de ejecutarlos era el Invías. Lo que sucede aquí es que tenemos que encontrar una ruta con el gobierno nacional para poderlos ejecutar. Nosotros hemos propuesto diferentes alternativas porque en el modelo de concesiones viales no cabe que el Estado financie estas obras. El modelo de concesión no tiene la capacidad operativa para asumir estos recursos. Entonces lo que le hemos propuesto al gobierno nacional es activar ya la gestión predial con el Instituto Nacional de Vías, activar los estudios y diseños a través de la concesión para conciliar quién construye cada una de las etapas. ¿Ustedes dejan todo sembrado para el próximo gobernador en ese sentido, de estos proyectos? Pues Nacho, nosotros como Gobernación de Antioquia lo que sí hicimos fue un modelo de participación activa con los concesionarios. De manera que sí dejamos ya un mapa de requerimientos que se tienen que ir conciliando con los diferentes concesionarios y por supuesto con el gobierno nacional para garantizar la operatividad de las 8 concesiones viales que se vienen desarrollando. De las 8 concesiones viales, ¿cuántas están funcionando plenamente? Tenemos 3 concesiones funcionando. ¿De 8? De 8 concesiones viales. Tenemos funcionando Autopistas al Mar 1, que es la conexión a Occidente, a Santa Fe de Antioquia. Tenemos Pacífico 2 y tenemos Vías del NUS. Ya próximas a entregarse Conexión al Norte, que va a ser una concesión vial totalmente importante para nuestro departamento. Sigue en desarrollo Autopistas del Magdalena 2. Sigue también ya en su recta final Autopistas al Mar 2, solo pendiente de la unidad funcional 1, entre el municipio de Cañas Gordas y Frontino. Y Pacífico 3, que tiene quizás el tramo de las concesiones viales más difícil de hacer en todo el territorio nacional, que es el sector La Feliz a la Pintada. La Feliz a la Pintada. Oiga, José, ¿cuándo empezaron estas concesiones? Hace muchos años. Nacho, recuerde que para eso en el gobierno Santos fue que vendieron a Isagen. Señor. Sí. Bueno, de 8, 5. Tonusco, ya pusieron el puente, afortunadamente, pues por ahora no fue que el puente se haya dañado, eso es mentira, no. ¿Cómo le dice usted esa parte cuando ingresa uno ahí? El puente, Nacho, sufrió una afectación por el río Tonusco, que socavó uno de los estribos, es decir, de los empalmes que tiene el puente, y tuvo un asentamiento en una de sus losas. Pero no se asentó el puente, sino la vía, la que llega al puente. Se asentó solo una de las losas del puente. Okay. El resto del puente, en las revisiones estructurales que ha hecho la concesión, ha determinado que está bien. Para poder mitigar esta problemática, se instaló un puente militar. En este momento se está poniendo ya el piso del puente militar para garantizar el tránsito. Nos hemos fijado como fecha de apertura máxima el 3 de diciembre y va a soportar hasta 50 toneladas. ¿Cuántos años tiene ese puente? ¿No es nuevo o no? El puente Paso Real, puede que me equivoque en 2 o 3 años, que es el puente amarillo, fue en el 65-68, el puente del Tonusco fue más o menos en el 70-74. ¿Qué tan previsible era que el río efectivamente socavara y se causara esta afectación? Estos puentes, para poderse poner en funcionalidad, tienen que tener unos análisis técnicos por parte del concesionario. Este puente, particularmente, tuvo unos refuerzos en todas sus losas para garantizar la transitabilidad y que soportara los tráficos a los que iba a ser sometido. Secretario, la reparación del puente viejo, ¿eso en qué está? Del puente Paso Real. Sí, el amarillo. Exacto, el amarillo. Pero ese no hay que repararlo, había que hacerle mantenimiento. Porque ese se aguantaba el uso y el abuso. Nacho, tenía unos huecos y unas losas. Pero eso usted lo vuelve y le echa y lo pella. Pero es que esos sí son finos, qué cosa tan tremenda. Digamos, Duber, que eso está dentro del alcance de la concesión vial. Con ocasión a esta condición, también le hemos propuesto a la concesión que
priorice o defina un cronograma de intervención sobre la restitución del puente o la rehabilitación del puente sobre el río Cauca, el puente Paso Real, que es el puente amarillo. Ahí ese puente no solo es las intervenciones locativas sobre la losa y demás, sino que tienen que hacer una revisión estructural y un ajuste de toda la estructura. Quedémonos en ese mismo sector. Va a ser el túnel del Toyo, por esa vía, un elefante blanco, como lo tituló hoy el periódico El Colombiano, o ayer. Nacho, indiscutiblemente hay que decirlo con toda la claridad, el túnel Guillermo Gaviria y sus vías de acceso es un proyecto Greenfield. ¿Qué es eso? Y es nuevas vías que se están trazando. Ese proyecto se divide en dos tramos. El tramo 1, va a ir viniendo de Urabá, va de Cañas Gordas a Giraldo, que el encargado de ejecutarlo es la Gobernación de Antioquia. El tramo 2 empalma en Giraldo y va hasta Santa Fe de Antioquia. Para que el tramo sea funcional, necesariamente tienen que funcionar los dos tramos de ejecución, que son 37.6 kilómetros. Es una geografía dificilísima. De lo contrario, es decir, de Santa Fe de Antioquia para arriba, dura, no va a ser tan fácil de sacar. De lo contrario, encontraríamos un puente que sale a la nada. Esa es la condición que estamos viviendo Secretario. hoy. Pero sí va a ser un elefante blanco. Hablaron con la ANI, han hablado con el gobierno, va a haber plata. ¿Ustedes el túnel cómo lo entregan? ¿Lo entregan con maquinaria, con todo funcionando? No, Nacho, nosotros el túnel Guillermo Gaviria Echeverry lo entregamos, o los 18.2 kilómetros a cargo del departamento de Antioquia, se entregan con un avance cercano al 95%. El túnel principal, que es la ruta crítica, que son los 9.7 kilómetros, sí, se entrega excavado con 8.1 kilómetros revestido y con cerca de 5 kilómetros pavimentados. ¿No se entrega con la famosa electromecánica? Los equipos electromecánicos corresponden a los compromisos del Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional es quien inició la etapa de ajustes a diseño y compra de los equipos electromecánicos para ser instalados. Eso no lo vamos a ver en el túnel terminadito, pero no vamos a ver eso en esta administración. ¿Qué iba a preguntar usted, María Andrea? Secretario Santiago, dice el gobernador de Antioquia en varias oportunidades que le dice al gobierno nacional, venga, denos ese tramo, esa administración de las vías, nosotros ya lo hemos hecho en el pasado y somos capaces de terminarlo. ¿Qué significa eso de somos capaces de terminarlo? ¿Hacer qué? O sea, ¿eso sería entonces por valorización? ¿Con qué recursos? ¿Cómo se haría? O sea, está pidiendo específicamente lo que dice María Andrea, la Pacífico 1. Venga, ustedes entregan, nosotros la terminamos y nosotros la hacemos. ¿Era compasión o no? ¿Qué fue la propuesta del gobernador? Sí, Nacho, y aquí, si ustedes me permiten, 3 apuntes antes de poderles definir en qué consiste esta solicitud del gobierno departamental. Antioquia es buen administrador de las vías. Y les voy a poner 3 ejemplos muy claros. Concesión vial, túnel de Oriente. Desarrollo vial del norte y desarrollo vial del occidente. Hemos sido buenos administradores viales. Sobre esto, precisamente, es que hemos hecho esta propuesta que va orientada a 2 condiciones básicas. La primera es la oportunidad para la toma de decisiones. Hombre, un proyecto administrado desde Bogotá es muy difícil que salga adelante. Y la segunda es que si faltan recursos, Antioquia mismo, con sus fuentes de financiación, puede buscar alternativas. Una de esas puede ser la valorización. Otra de esas puede ser la venta de los flujos futuros de los peajes que tienen las concesiones. Pero no nos podemos quedar enlazados en que necesitamos plata y que por problemas jurídicos no se puede ni siquiera conseguir. Hay alternativas como las que les acabé de comentar de la unidad funcional 2 de Pacífico 1, que es dirimirlo entre el contratista o entre el concesionario y el concedente. Pero no puede ser que todo lo tiremos a amigables componedores o a tribunales de arbitramiento, que le suman entre 1 y 3 años a los procesos de toma de decisiones sobre un proyecto de infraestructura. Pero es viable. Lo que pregunta María Andrea, ¿es viable que la gobernación de Antioquia se quede con él, digamos, con Pacífico 1, el gobierno dice, le cancelo esto a este señor y se lo entrego para que lo termine la gobernación de Antioquia? ¿Eso es viable? Por supuesto es viable, Nacho, pero hay que hacer una revisión del modelo financiero de los contratos, de los financiadores de los contratos y, por supuesto, del ejercicio jurídico. Entonces le cambio la pregunta. Listo, es viable. Nacho, eso es viable. ¿Hay voluntad política desde el gobierno nacional para que esto sea viable? Nacho, nosotros todavía no hemos recibido un parte de tranquilidad por parte del gobierno nacional. Sin embargo, seguimos insistiendo en eso porque es la única forma que hemos encontrado de poder cumplir con los cronogramas de obra que se han trazado estos proyectos. Este proyecto inicia en 2015, se comprometen vigencias futuras. Esas vigencias futuras son los recursos anuales que se le entregan al proyecto para ser ejecutado y esas vigencias futuras se indexan o se llevan al valor presente del año con el IPC del año inmediatamente anterior. Pero la obra se paga a través de series de empalme que acumulan el IPC de los meses pasados. Lo que sucede es que cuando uno hace esa relación se da cuenta que por cada 1.000 millones de pesos no ejecutados,
en el proyecto, se le incrementan 500 millones de pesos más al mes siguiente. Es mucha plata. Una pregunta, ustedes terminan el túnel, ya está empalmado, ya está listo. Sí, van a hacer el resto de los trabajos, ya lo que les queda por finiquitar. ¿Para cuándo terminan esto? El túnel Guillermo Gaviria Sí, pero lo que termina usted en me el dijo primer ahorita, hacer semestre del ese 24, recubrimiento, unos pedacitos y lo que usted... termina en el primer semestre de 2024. Perfecto, yo le hago una pregunta ahí. En el primer semestre ya, hasta donde ustedes están comprometidos y terminan. ¿Quién queda a cargo de ese túnel? Quedará a cargo el contratista actual, tenía 2 años para hacer un trabajo de preservación de la infraestructura. Esos 2 años somos los que estamos ya buscando empatar con las finalizaciones. Porque lo que no se usa se daña. ¿Usted Total. imagina eso? Se daña, se va perdiendo las humedades, todo nada, y se va perdiendo. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta para que avancemos? No, pues yo... Pero yo tengo, pero No, con no, relación sí. al Central Park, Nacho. Ah, no, entonces ahorita No, hablamos de doctor, eso. pero Nacho, un- Hágame finalmente, usted frente a esa hora cercana al túnel dice que van a entregar el 95%. Ese 5% que no entregan, ¿qué es? ¿Qué queda faltando? Ese 5% quedarán pendientes Las luces. 1.2 kilómetros de revestimiento, la finalización de las actividades de pavimento, algunos túneles cortos por terminar, no calar, ya todos los túneles están calados, algunas actividades puntuales de revestimiento de los túneles cortos, barandería de los puentes, Sí, sirenas, cosas como lucecitas, complementarias. sí, todas las cosas. Sí. Pero el ya proyecto está, de hecho ya infraestructura funciona. Si queda usted quiere, lo totalmente atraviesa a un lado o al otro. ya carro. lo puede uno atravesar y se va a encontrar, vuelvo y le repito, ya más de 4 kilómetros. Entonces vamos a pavimentados. tener primero puerto en Antioquia, ¿sí o no? Que la vía que nos conecta. Qué vía. Lamentable, eso es lo más extraño del mundo entero. Sí, son bien. Nacho, viajemos a los puertos, porque es que el Urabá antioqueño estaba afectado. Santa Fe de Antioquia, y estaba afectado por el túnel, y estaba afectado también arriba, que también tuvo otra caída de otro túnel. ¿Cómo está en este momento el Urabá antioqueño en vías? En el Urabá antioqueño tenemos unos retos importantes, muy buena esa pregunta que me hacen. En Antioquia hay 3 dueños de vías. El gobierno nacional es dueño de cerca de 1.800 kilómetros en el departamento de Antioquia, y voy a hablar en números enteros para hacer los cálculos más rápidos. El gobierno departamental es dueño de cerca de 5.000 kilómetros de vías, y los municipios de alrededor de 12.000 kilómetros de vías. Eso nos da casi 18.800 kilómetros de vías que hay en nuestro territorio. Las vías del gobierno nacional tienen 2 administradores viales. Uno es la ANI, que es la dueña de las 8 concesiones viales, y el segundo administrador es el INVÍAS, que son las vías nacionales que no están concesionadas. Allí en el Urabá tenemos un problema bastante importante en el corredor Arboletes-Necoclí. Allí tuvimos en el mes de octubre el fallo sobre uno de los puentes en la quebrada del Cedro. Uno de los estribos se socavó y se fue. Y sobre esta vía hemos tenido manifestaciones de las comunidades desde mayo de 2022 exigiendo un mantenimiento integral del corredor. ¿Jurisdicción de quién? Esa es vía a cargo del INVÍAS. Perfecto. Seguimos insistiendo, sin embargo el INVÍAS ya destinó cerca de 10.000 millones de pesos para iniciar los trabajos sobre este corredor. Pero tenemos diferentes retos, no solo en este corredor, sino también en la vía para la costa, que tenemos unos problemas estructurales en el tramo de Valdivia, pero también en Puentes Caídos, en San Luis, para la Medellín-Bogotá. Esos son todos los requerimientos que el gobierno departamental ha venido haciendo de manera insistente al gobierno nacional para que garantice la transitabilidad de nuestro territorio. José, querámonos. Caso puntual del túnel de Oriente, nosotros teníamos por modelo de tráfico que en el 2023 tendríamos que estar más o menos en 23.000 vehículos, y actualmente tenemos cerca de 29.000 vehículos circulando por el túnel en el día. A lo que llevó esto es que la gobernación de Antioquia destinara cerca de 13.000 millones de pesos para iniciar los estudios y diseños de los viaductos, el túnel Seminario y los equipos electromecánicos del túnel de Oriente. Nosotros esperamos tener ya sus estudios consolidados en el mes de diciembre, pero además de eso iniciar unas obras complementarias, que es la glorieta aeropuerto, que también va a ayudar a la transitabilidad y a desatrancar un poco los flujos del túnel de Oriente. Esta glorieta va a tener una inversión inicial de 48.000 millones de pesos, ya está financiada, esperamos en el mes de diciembre iniciar las obras. Pero esa glorieta es que un intercambio, un intercambiador, deprimido, un puente, ¿qué es? Un intercambiador. Lo que va a suceder con la glorieta es que va a pasar por un puente elevado los vehículos que vienen del túnel de Oriente hacia el aeropuerto y viceversa, y va a pasar a nivel
los vehículos que van circulando de Río Negro a Guardia. Pero Devimed ya le puso voluntad a este asunto, porque de nada sirve hacer todo esto y llevar desde el túnel hasta allá en doble calzada para que usted se encuentre con calzadas sencillas que ya están aprobadas, volverlas doble calzada. Es que mire el asunto de esta finquita que hay allá en esa doble calzada que no han podido, un puente que se quedó empezado, una finca de un señor X, y eso parece que jurídicamente lo perdimos, ¿o usted qué sabe? Pues Nacho, eso no está muy consolidado aún. Los excedentes que se generan de Devimed son priorizados por parte de Devimed y la ANI. Estamos buscando precisamente que esos excedentes se vayan para la intervención del tramo El Tablazo Aeropuerto en doble calzada. Vías municipales. Priorizamos la ruralidad. 684 kilómetros pavimentados en esta administración de vías rurales. En 6 Eso condiciones. no es placa huella. Sí, placa huella. Ok, perfecto. 684 kilómetros. Bicimotorrutas. Antioquia es un departamento disperso en su ruralidad. Hay muchas comunidades, algunas veredas, que solo pueden acceder a través de caminos de herradura. Esas veredas, con el déficit que tenemos de pavimentación, piensen que en vías municipales de los 12.000 kilómetros que les hablé ahora, tenemos tan solo pavimentado el 4.5%. Estas comunidades nunca iban a poder tener una vía pavimentada. Definimos y diseñamos un proyecto al interior de la Secretaría de Infraestructura Física que se llama Bicimotorrutas. Es un proyecto en el que los costos de pavimentación son 4 veces menores que el de una placa huella. Con esto hicimos cerca de 4 pilotos en el territorio, más de 12 kilómetros pavimentados. Pero además definimos una cartilla de diseños tipo que va a facilitar que las mismas comunidades implementen este proyecto con estándares de calidad que garanticen la durabilidad del mismo. Sobre esto invertimos más de 5.000 millones de pesos y esta cartilla ya se socializó con los 125 alcaldes del departamento para que lo empiecen a buscar desarrollar en su territorio. Muchos kilómetros, ¿sí o no? Así es. Y hay un tema también de Parques del Río que los Sí, extendieron a varios eso, municipios. para ya despedirnos con Parques del Río, que me encanta, es la mejor propuesta de todas. Los Parques del Río lo primero es una propuesta propia de nuestro ADN. Sí, sí. Hemos creído que esta estrategia de desarrollo que practicamos en Medellín se debe traducir en nuestros territorios y principalmente la motivación de Parques del Río va en 2 vías. Uno es aportar un poco en el tema de organizar el desarrollo urbanístico de nuestros municipios. Y el segundo, como una acción de mitigación al riesgo. Ustedes han visto que las temporadas de lluvias que venimos afrontando son cada vez más intensas y con mayor duración o prolongación. Eso genera ¿Y el tercero? inundaciones en todos los territorios del departamento de Antioquia. Me le meto el tercero. Dale. Y no seguir de espaldas a los ríos, Así es. que eso es importantísimo. Por supuesto, y generar espacio público de Claro, calidad, que es la lindísimo. esencia del proyecto. 23 proyectos hemos venido diseñando en el territorio, de eso ya tenemos en ejecución 13 proyectos. Marinilla ya está terminado. Marinilla ya está terminado, Concepción La Concha también está va muy bien, en sí. ejecución, tenemos en apartado Parques del Río. Esto ha sido, digamos, una estrategia importante que ha venido siendo acogida por los diferentes municipios y que, por supuesto, deberá seguir un camino de largo plazo adoptado por otras administraciones, porque en varios de los casos se diseñaron planes maestros de manejo de las cuencas hídricas. Este es uno de los proyectos que más me gusta. Si eso lo pone en arbóreo, la iluminación LED que puso, que también fue prioridad de esta administración con el IDEA, si son bien iluminados, son puntos de encuentro en todos los municipios. Esta me gustó mucho y la idea es que la siguiente administración la siga copiando y sigamos desarrollando, porque casi todos los municipios tienen su charquito por la mitad. Así es, Nacho. así Bueno, es. ¿cuál es el último? Le doy ya para que me resalte toda la gestión en infraestructura. Yo creo que pudiéramos hablar de plazas de mercado. Las plazas de mercado, Plaza Antioquia, que son las plazas de cuarta generación, lo que buscan precisamente es potenciar esas facultades que tienen nuestros municipios. Venimos desarrollando cerca de 7 plazas de mercado. Las más adelantadas son La Ceja y San Vicente. Esto tiene una inversión cercana a los 81.000 millones de pesos. Esto también deberá ser un proyecto de largo plazo que se venga adoptando por los demás municipios, porque hemos creído que uno de los renglones importantes de la economía antioqueña que no ha sido explotado es el turismo. Y todos estos proyectos están orientados es precisamente a poner esa bandera de esa Antioquia turística que tenemos que Y promover. gastronómica, llega usted a la plaza de mercado, compra y coma. Secretario de Infraestructura de Antioquia, hombre, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por la invitación, a todos los oyentes pues por el tiempo que nos dedicaron, y Nacho, pues decirles que estamos atentos a seguir porque creo que faltan más temas
para mencionar acá. ¿Usted se va satisfecho con su gestión? ¿Usted estuvo cuánto tiempo en esta secretaría? ¿Desde el inicio? Estuve desde el inicio, Sí. pero desde el inicio inicié como director de planeación de la Secretaría de Infraestructura Física. A partir de 2021 me convertí en secretario de Infraestructura. Sí, me voy totalmente satisfecho. Antioquia es un territorio bastante extenso, hay muchas necesidades por solucionar. Sin embargo, garantizamos la ejecución de la Secretaría peso por peso en proyectos que benefician a todos los antioqueños. Secretario Santiago Sierra Latorre, gracias por habernos acompañado. Unidos, Gobernación de Antioquia.